más. Yo fui jefe de Ayacucho y de Ica. Mi jefatura está en Huamanga, mi primer año de general, y donde hay tanta violencia sexual contra las menores y las mujeres, que es espantoso. El poblador del Ande, el poblador de la selva profunda, el poblador de las serranías de Concepción, Huancazanco, Queobamba, Chuchi, Cayara, Cabana Sur, Chipao. La violación de la hija la canjea por $1 o por 2 sacos de semilla de papa. Entonces todavía tenemos un sector de ciudadanos del Perú donde el Estado todavía no llega con esa fortaleza. Y cuando se habla de protección de la víctima es que el Estado debe tener una infraestructura tal que permita que esta víctima de violación sexual no vaya derramando su desgracia. Pongo la denuncia en la comisaría. El médico legista a 10 cuadras. La asistenta social a otras 6 cuadras. Entonces, el Estado tiene que procurar en desarrollar módulos donde la víctima tenga allí todos los servicios del Estado y que a partir de ahí comience una recuperación de esa mujer faltada y violada. Que ahí nomás debe estar el comisario, el fiscal de familia, la asistenta social, el médico legista. Y formar módulos. En Huamanga hicimos 2, uno en Huanca y otro en, no sé si en Huancazanco, porque hay mucha incidencia de violaciones, ¿no? Entonces, en materia de fortalecimiento y desarrollo institucional, fortalecer este sistema donde la gente tiene que ir a comprometerse a trabajar, potenciar la coordinación intersectorial, justicia, educación, salud, el Ministerio de la Mujer, modernizar y fortalecer la policía, hemos dicho, ¿no? Adelante. La seguridad ciudadana se ha convertido, como decíamos, en un gran problema político y que está desafiando al Estado y al gobierno. Esta difícil situación exige al Estado respuestas ante el agotamiento de dogmas de criminología y derecho penal que ya están desfasados. Adelante. Y presentamos acá algunas ponencias que ustedes las pueden mejorar. La primera, el Estado tiene que romper las vallas que impiden la adopción de una política criminal común y dejar de lado ya estas estrategias policiales inconexas y periciales. Actualmente son el Ministerio Público, la policía, algunos gobiernos locales y algunos gobiernos regionales como que estamos enchufados con la seguridad ciudadana. Pero ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Poder Judicial? El Ministerio Público viene haciendo sus cosas en prevención. ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional? No son sujetos vinculantes, todavía no se engarzan a este gran sistema de seguridad ciudadana y de responsabilidad. ¿Correcto? Hay toda una respuesta del Estado que sigue siendo dispersa. Debe abandonar la tentación del populismo penal. Mucho populismo penal. Una niña violada, pena de muerte, dice la señora populista. Pena de muerte. Sale el populismo penal. Hay que fusilarlo, hay que castrarlo. Y eso es malo. Tiene que haber una respuesta del Estado seria, concreta, integral, profesional. ¿Correcto? Entonces ha habido mucho populismo. Y siempre el populismo está del lado de los políticos. Es el político que quiere que la comunidad donde se violó salvajemente a una criatura va a irse, como congresista he pedido la pena de muerte. Si toda la comunidad lo aplaude. Pero esa es una propuesta que no está en consonancia con los tiempos que vivimos. Entonces, adelante. El aumento de las penas, por ejemplo.
la presión efectiva generalizada, la disminución de la edad penal, han llenado las cárceles de gente. No ha funcionado esto. No funciona eso. Hay que darle un enfoque. Hay mucha gente, y eso yo he tenido mucho cuidado cuando he sido director de la policía, el gatillo fácil. Mira los problemas que tenemos en Trujillo, donde la fuerza pública sale de la línea de que debe combatir el delito dentro del marco de la ley de los derechos humanos, y aparecen los escuadrones de la muerte. Y eso descalifica a una fuerza pública y a un Estado para combatir el crimen. Eso de que lo saco y lo llevo a la parte posterior de la casa, le doy un palazo y después lo llevo y lo dejo en una plaza pública muerta. No tenemos que caer en ese error. Y el mensaje de la política debe ser eso: combatir el delito, pero dentro del marco de la ley. Solamente así tendremos autoridad moral para luchar contra el delito. Es difícil, ¿no? Difícil es entender esto, pero así es. ¿Correcto? Lo que menos requiere la policía en estos momentos es que la ciudadanía piense que es una policía peligrosa. La policía tiene que trabajar con inteligencia, con mucha inteligencia. Que el delincuente, más allá de la captura de un acto criminal inmediato, flagrante, ese atestado de llevar pericias balísticas, exámenes, fotografías, videos, para que el juez tenga todos los elementos y le aplique la ley. Pero a veces llega un atestado al juez flaco, vacío, fofo. Entonces el juez dice: me has traído acá 20 hojas, pero no tenemos argumentos técnicos criminalísticos para aplicar la ley. Entonces ahí tiene el Ministerio Público y la Policía Nacional, tiene que hacer el gran esfuerzo para hacer una investigación correcta. Muy bien. Acabar con los dogmas que han cimentado los fracasos. Uno de ellos es considerar, por ejemplo, que el problema de la seguridad ciudadana son más policías, patrullaje. ¿Pero patrullaje? ¿A dónde vas a patrullar? ¿A qué delito estás enfrentando? ¿Dónde se requiere más personal? Y para esto, por favor, los mapas de delito. Acá tenemos a San Martín de Porres, carteristas, comas, robo de vehículos, en Surco, en Surquillo. O sea, pero esta es una información que la tienes que actualizar permanentemente. Entonces, si acá roban vehículos, pongo a la DIROBE y pongo gente de inteligencia civil. Si acá consumen drogas, pongo gente de inteligencia civil para filmar. Camufla policías que vayan a comprar droga, pero con conocimiento del fiscal. Porque el fiscal tiene que ir dando legalidad a la función policial desde el momento de las intervenciones preliminares, para que en el proceso de judicialización el fiscal avale que esa operación policial estuvo dentro del marco de la ley, porque también hay unos abogados que son campeones defendiendo. Yo he sido director antidrogas 2 años en realidad. ¡Qué abogados! ¡Campeones! Defendiendo. Esta es una instalación que hay drogas en todos los ambientes. Acá, allá. Llega la policía o un fiscal y comienza a levantar las actas. ¿Cuántos? 500 kilos de droga. Detenidos, 6. Las actas, muy bien. Adirando, antesaje, hacer la pericia de la droga en los laboratorios, los detenidos. Va el atestado. ¿Cuántos ambientes han intervenido? 6. Y el abogado dice: señor juez, todo
horas altas tienen la misma hora. Y se intervino una sola hora. Y le dice el señor juez, el fiscal es Dios para estar en todos los sitios. Se cae el caso. Fíjense, solamente ponerle la hora de la formulación del acta, que es el documento número 1 de una intervención. Entonces, frente a una defensa de abogados que ganan dinero para eso, que tienen el derecho de defender a los detenidos, si la policía y el Ministerio Público no son técnicos, no son prudentes, no respetan el debido proceso, 400 kilos, la foto, la prensa, sale la foto del comercio, muy bien, felicitaciones, pero va a ser proceso de judicialización. Y el juez, por su hecho, dice, señores, le doy libertad, vengan en comparecencia, ya lo llamaré. Y saben cómo estamos. Entendí que es importante que la policía y el Ministerio Público sean peritos en este tipo de desarrollar este tipo de investigación. A ver, regresemos por favor. Entonces, no solamente es de más policías en la calle, es saber dónde ubicamos los policías en la calle y el nivel de preparación de la fuerza pública. Ya les he dicho que el presupuesto, ¿sabe cuánto gana un catedrático para dictar clase en una escuela de formación de policía? La hora. La escuela del Cusco está a hora y media del Cusco. La escuela de... ¿Sabe cuánto gana un profesor por dictar una hora de clase? 23 horas. Va por 2 horas, 46 horas. En gasolina, en ir y venir, se gastó 50. Tenemos que tener mejores recursos para preparar mejor a la policía. Tenemos que tener una policía científica, una policía profesional, una policía de prevención, capacitada, integrada a su comunidad, como parte de una política. Entonces, acá decimos pues que es innegable que se necesitan más policías, pero deben antes o debemos apostar por la profesionalización de la policía, el desarrollo de la inteligencia y prevención. Adelante. Sí, ¿no? El Estado y la ciudadanía deben separar el sentido común vigente respecto a que el delito es un hecho privado. Le robaron a la vecina, pues. Y como el delito lo percibimos como un hecho privado, porque no estoy integrado e identificado con este gran problema social, entonces la seguridad ciudadana también se hace privada. Y aparecen, en principio, todas estas empresas de vigilancia privada, las rejas, los cercos eléctricos, el Prosegur que te pone las alarmas. ¿Y cuánto le cuesta eso al ciudadano y al Estado? Perdón, al ciudadano, a la persona, ¿cuánto le cuesta la seguridad? A la familia. Y a veces con todos estos sistemas de seguridad se llevan al perro de la casa. ¿Correcto? Fíjese, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que el costo de la violencia en América Latina constituye más o menos el 14% del Producto Bruto Interno de cada país. Miren cuánto gastamos en seguridad. Amén, ¿no? Amén de los problemas que decíamos nosotros antes. Se aumenta el ranking de riesgo país y lo primero que hacen los inversionistas dicen: Perú, riesgo país. No voy al Perú con mi capital. Las inversiones. ¿Y cuánto daño hace este tema de seguridad? No estamos hablando de crimen organizado, este robo callejero, mundano, del día a día, de la esquina, ¿no? Yo pienso que como parte de una decisión política, este tema del 24x24 al servicio de la policía, que hemos luchado mucho, pero es cuestión de dinero, de presupuesto. Fíjense ustedes. La teoría enseña que la fuerza pública debe ser monopolio del Estado. Todo está
Estado tiene su fuerza pública como monopolio. Por ejemplo, Carabineros de Chile. Cerquita. Yo tengo mi policía como Estado para trabajar para mi Estado, para mi comunidad. Pero como no le puedes pagar bien, esa fuerza pública que es monopolio del Estado, hoy día trabaja para el Estado, en su comisaría, y mañana eres un asalariado de cualquier empresa privada, y cuando no, de un chifa, de un restaurante, de una playa de estacionamiento, de un cine, y por ahí de repente de una casa de citas. Entonces, esa fuerza pública que acá está trabajando por el Estado, que irradia autoridad, prestancia, seguridad, al siguiente día se convierte en un elemento que pierde justamente esa prestancia y que pierde esa autoridad. Solucionar esto es bien difícil, porque significaría una cantidad de dinero muy importante que la caja fiscal podría atender en estos momentos, pero tendría un hueco bien grande en la caja fiscal. ¿Por qué? Porque yo le aumento al policía, pero la Constitución dice que todos los uniformados en el Perú tienen a igual jerarquía, igual remuneración. Entonces toda la Fuerza Armada le dirá al presidente que aumentar la policía, pero la Constitución dice que ese aumento también me corresponde a mí. Entonces el presidente, que es el... Tenemos el avance de la ciencia y la tecnología, muy positiva, la innovación, la tecnología positiva para el desarrollo como persona, como comunidad, como Estado. Pero ese hombre incapacitado en ciencia y tecnología que usa eso para el mal, está entrando a su cuenta y le está pasando a otra cuenta. Y ahí están los interceptadores de las comunicaciones que escuchan las comunicaciones privadas de las personas, que es un bien y un derecho que tienen las personas a la privacidad de sus comunicaciones. La tecnología te trae progreso, pero también la tecnología te trae riesgos en la seguridad. El progreso económico te trae beneficios económicos para mejorar las condiciones de vida de la gente y de las familias, pero te acarrea delincuencia, porque hay más plata, hay más circulante, hay más oportunidades de asaltar. Entonces, frente a todo eso, una política desde el Estado, organizada, integral, con participación de todos, absolutamente todos. Estamos en una sociedad completamente diferente. En nuestros tiempos, nuestras hermanas, a las 11 de la noche ya regresaban de la fiesta. Y el viejo estaba parado, 11 y 5, seguramente que era un correazo. Hoy a las 11 de la noche, los chicos se están calificando para salir. Y no vienen hasta las 3, 4 de la mañana. Antes el profesor, yo me acuerdo, yo era una escuelita Amazonas, me acuerdo. Después se le imprime en Cajamarca. Tenía un profesor que le gustaba tomar la tabla del 12. Primer año de 12 por 8, 12 por 7, 12. Se iba menos complicado. Y con su vara de rasmo, no sabías. Llamaba a tu papá y tu papá venía y encima le daba una tabla de fruteras grandes. Al siguiente día la tabla de 12 la salida, pero así. ¿Cuál? Es otros tiempos, otra sociedad. Antes, llanto, el Ojualdo, esos rateros de artillería pesada en los barracones del Callao, te agarraban, te empujaban, te daban una cachetada, te tiraban al suelo y te robaban. Ahora no, te meten el palazo con un par de zapatillas. Tenemos otra manifestación violenta de otro tipo de gente, de otro tipo de sociedad en la calle. Y eso requiere de una respuesta de una política pública, donde están todos esos sectores. Espero que les haya agradado esta información que les he traído y
primero tenemos una pregunta preparada, si no una pregunta del público. Bueno, primero lo del público, ahora porque ya están por eso, en las actividades. A ver, la señorita. Cuando usted comentaba de los operadores de justicia, yo le comentaré, yo soy abogada de profesión y he visto que se sigue en el Poder Judicial. En la época de los juzgados eran por especialización, no sé si se llegaba igual. El juzgado donde yo estaba era juzgado penal de arroz en cárcel. O sea, todos los delitos que tenían que ir con pena privativa de libertad de 4 años o más. Yo fui testigo de una conversación que tuvieron los jueces penales de arroz en cárcel en un momento. Bueno, era porque yo estuve de paso y vinieron a decir a todos los jueces penales. ¿Usted puso la oreja ahí? Sí, puse la oreja porque venía toda la mira qué pasa. ¿Y qué era? Que justo en esa época mi juez era el doctor Samuel Peña Farfán, era el coordinador de todos los jueces penales de especialización en cárcel. Y había llegado un oficial pidiendo a todos los jueces penales de arroz en cárcel que ya no dicten mandato de detención, que dicten mandato de comparecencia porque ya no estaban los jueces en la cárcel. Entonces, ¿qué hacían? Todos son. Entonces, ¿para qué era la especialización? Hablaba de cárcel, al final todos tenían comparecencia. Infraestructura, limpios, el problema de los penales es tremendo. Digo que no libre. Usted ha hablado acerca de la meritocracia y la policía. ¿El general Salazar y el general Flores han sido elegidos por meritocracia o por democracia? Bueno, fíjese. Te voy a contar. Ambos han sido mis subordinados cuando hemos trabajado juntos. Lo que pasa es. Lo que pasa es que todo profesional tiene un proceso de maduración. En alférez, en la comisaría, como en guardia, la comisaría es la célula institucional. Ahí está toda la función de la policía. Patrullaje a pie, patrullaje de motorizados, delitos menores, faltas, todo está ahí en la policía. Entonces el alférez comienza aquí. Teniente, capitán, sus cursos, su especialización. Y ese proceso de maduración avanza. Por eso es cuando, y lo digo con el más absoluto respeto, uno conoce cuáles son las limitaciones de los oficiales de acuerdo al grado que está. Entonces, en este proceso de maduración, cuando se interrumpe abruptamente, porque pasas al retiro a 30 generales y nombras al 31, ese 31 no ha cumplido su proceso de maduración profesional. No ha estado en provincias, no conoce la idiosincrasia de los pueblos del interior del país, desconoce los conflictos sociales que se dan ahí, desconoce la violencia que hay en familiares sexuales de las comunidades sanjuaninas, desconoce los problemas de la selva. Entonces, no porque este señor haya querido ser director de la universidad, sino porque el gobierno dijo se van 30. Y como la ley dice que el que sube, todo el mundo se va a su casa, y estás allí, y cuando estás sobre el caballo, necesitas y extrañas ese proceso de maduración. Entonces, cuando falta eso, a veces se presentan este tipo de cosas, y depende de los problemas de la seguridad. Pienso que ambos oficiales tienen sus méritos. Este último que lo han nombrado, el general Flores, trabajó conmigo cuando yo era director de recursos humanos o cuando era ministro. Pero es un buen hombre, pero la policía ha perdido, necesita un cambio de actitud. Cuando la policía quiere hacer bien las cosas, las hace. Miren, ya descubrió dos delitos. Cuando a mí me plantearon PTR para descubrir a los chuponeadores, voluntad, decisión y compromiso. Pero buenos fiscales, buenos policías y recursos. Y es el único caso de chuponeo que hay gente en casa. O sea, es cambio de actitud. Y se ha perdido. Este de 24 por 24 es pernicioso. Hoy día me hicieron una entrevista porque hay muchos policías
Lucía Tazones. Yo creo que soy uno de ellos, pero ya estoy en retiro, tengo el derecho de ver así. Lucía Borges, Manzona, ¿cómo me van a decir? Derecho a toda explicación. Ha cambiado los tiempos. Hay pocos recursos para instrucción, pero falta tiempo porque el Señor hoy día trae servicio. Mañana a las 6:30 de la mañana, si no es esta noche, a las 12 de la noche que termina su turno, y se va al grifo. Porque si no llega temprano ese grifo, hay otro policía que está esperando que falte para que entre al grifo. ¿En qué momento le dan los capacitas, los instruyes? ¿En qué momento les enseñas a usar la vara de ley, los billetes, los registros personales, el cacheo, el uso de la vara? Los principales pasos de las artes marciales para reducir, para quitar una pistola, para tirarlo al suelo al delincuente. ¿En qué momento hacen parte física? Abdominales, correr, ir al gimnasio. Eso tiene que solucionarse con una decisión política. Que de repente ustedes lo pueden hacer como digan, pero siempre hay ese. Ya le he dicho que hay mucha injerencia política en la policía, incluso en las asambleas. Eso tiene que un decisor político, presidente de cualquier partido político, tiene una línea de relación con la fuerza pública y con la fuerza militar. Señores, ustedes se desarrollan con sus leyes y reglamentos. Me falla, te corto la paz. ¿Cuánto tiempo no tienen Braille? Años. Vengan los militares acá. No solucionan a fin de año, de baja. Entonces, hay el decisor político, el líder político, el que conduce a la nación, que dicho sea el paso, lo digo con más absoluta técnica, es un comandante. Estoy hablando de la maduración que tiene un oficial en su carrera. ¿Cuál es el nivel de maduración del comandante más brillante? Espada de honor. Jefe de batallón de la escuela militar, puestazo como comandante. Número 1, máximo. ¿Qué administra? El rancho de los cadetes. ¿Qué administra? El carro que lleva al hospital a los cadetes cuando le duele la muela. ¿Qué administra? Los torreones de seguridad. Entonces, acá tiene la responsabilidad de conducir un país. General, quería hacer una consulta. No de un sistema, ¿no? El sistema de seguridad ciudadana que está presidiendo el presidente. No, y quiero terminar con algo simple, ¿no? Y yo sé que el presidente de la República ha hecho y sigue haciendo grandes esfuerzos para documentarse. Entiendo, la vez pasada escuché una entrevista de él. Es el hacedor y el director de la política pública de economía, en seguridad y defensa, en seguridad ciudadana, en seguridad pública, en relaciones internacionales, hacedor y director de la política de educación, de la política de salud, de un Estado. Y yo sé que el hombre se hace haciendo grandes esfuerzos para documentarse, empaparse, adornarse un montón de conocimientos para que en el momento de la decisión política, este es el rumbo que voy a tomar, esto es mi concepto inicial como decisor político y así se hacen las cosas. Y qué bueno que se hace, ¿no? Bueno. ¿Usted piensa que el problema, o sea, los aparatos políticos están hechos, están dados, pero creo que hablando directo al tema o enfocando bien la problema de la ciudadana, pienso que se debe hacer una política social, mental, ¿no? Que se dedique, digamos, directo ya a la conducta humana. Porque usted, o sea, yo en todo lo que usted lo que ha expresado, o sea, no ha hablado de esa política social o mental, ¿no? Pues básicamente lo que ve es una política. Entonces, salud, donde dicen los ministerios, salud. Algo más, a ver. Salud, acá, más adelante. Acá, salud.
Programa de rehabilitación física y mental. Ya, entonces eso ya debería ser una política. Sí, no claro. detalle. Lo que pasa es que me olvidé de decirlo en la empresa. Sí, tiene que ser. El problema es un par de cosas. Yo he educado 20 años de estudios de política pública y 13 de ellos, 12 de ellos sobre Perú, desde afuera y desde ahora. Y debo decir que eso ha sido la primera y más coherente discusión. Lamento que es un grupo tan pequeño que yo he visto en 12 años estudiando en Perú y que viene de un policía hablando de no es solamente agarrar más recursos por la policía. De verdad, como saben, muchas gracias por esto y dos puntos que ha presentado y luego la pregunta. Uno, esta frase de populismo penal me encanta. Y el otro es algo que para este grupo es muy importante. Esta observación de los 50% de los alcaldes están vinculados con una denuncia con la policía que debe investigar esta denuncia. Si estamos formando un partido, este comentario resalta la absolutamente primordial importancia de filtrar los candidatos por su ética, su moral, su creencia, antes de su capacidad de ganar una elección. Ahora, dos preguntas y contesto una. De ambos filósofos. Uno podría ser, usted ha mencionado la falta de compromiso institucional en el Consejo de Seguridad. Una pregunta podría ser, ¿qué efecto tiene lo que yo opino es una inestabilidad ministerial? Es decir, cambiamos ministros en Perú en una velocidad increíble. ¿Qué efecto tiene esto en la falta de compromiso institucional? Esto puede ser uno. El otro tiene que ver con el tema de los penales. Las universidades de delincuencia, digamos. Aquí en Perú tengo la sensación que necesitamos tres palabras: penitencia, es decir, penance, rehabilitación y recluso, es decir, pagar tu penitencia, deseamos rehabilitarte, o sabes que fuera por siempre. Por eso si podría escoger si es el tema ministerial o el tema de este concepto de cómo el peruano ve la separación permanente o temporal de alguien de la sociedad. Bueno, me contesto los dos. A ver, ojalá pueda satisfacer su inquietud. Mire usted. Definitivamente el ministro es el conductor de los sectores. Es más, es el titular del pliego presupuestal del sector. Entonces, un ministro, se lo digo por experiencia, tiene una visión de país. Y tiene una visión de la política que en ese momento el gobierno está o ha implementado y está desarrollando por ese país en diferentes campos de las actividades humanas, políticas, económicas, sociales, etc. Cuando ese ministro llega a un sector, llega a desarrollar un plan de trabajo teniendo siempre como norte esa política, ese plan maestro del gobierno. Entonces, desarrolla su plan de trabajo, genera toda una serie de consensos de los profesionales que lo acompañan, pero se robaron la cruz de Motupe, se hace un escándalo del norte con la fe cristiana, y al siguiente día están sacando al ministro. Entonces, el decisor político que es el presidente, creo que el presidente Humala en ese sentido está haciendo bien las cosas así, se tiene que mantener a los conductores políticos de los sectores para que haya continuidad de estrategias que conllevan a los objetivos. Hay sectores como el interior que queman, que desgastan. En el sector interior el ministro se acuesta satisfecho y aplaudiendo de una manera muy sencilla, pero satisfecho porque ha tenido logros. Y se duerme. Y a las 6 de la mañana se levanta un escándalo que hay en el país
Me dijo, ¿sabe qué ha sucedido esa noche? Entonces son sectores que son difíciles, complejos, pero aún así tiene que tener el respaldo para seguir con las prácticas. Hay momentos sí que el ministro dice, señor presidente, no aguanto más. He estado 2 años, las políticas están caminadas, hay que continuar, etc. Pero es importante que haya continuidad en la conducción de los sectores. Y si quiero hablar de Pedraza, diré que creo que Pedraza reúne condiciones para, después de esta experiencia nefasta, ser el líder y conductor del sector, aglutinar todos los esfuerzos de sus principales colaboradores y hacer de esta política pública, en lo que respecta al sector, la mejor aporte que tenga el Estado para solucionar el problema. Y el otro tema que me preguntaba era de los penales. Fíjense, con Rosario Fernández se comenzó a desarrollar un trabajo de cómo hacer una política criminal, con un estudio profundo de la criminalidad, y donde se avanzó mucho. Y cuando se comienza a aterrizar los penales y vemos la incapacidad que tiene el Estado para hacer de los penales centro verdadero de rehabilitación, surgió por ahí la idea de privatizar los penales. De tal manera que el preso que tenga recursos pague su carcelería y que se someta a un régimen penitenciario interno de rehabilitación y que sea condición para su libertad, aparte de cumplir con la pena. Porque los penales es una gran discusión. Los grilletes de seguridad para algunos presos que, a falta de capacidad de los establecimientos penales, ponerle su grillete para que esté en su domicilio y que cuando salga de su domicilio ese grillete te tira una alarma que llega a una central y le avisa al INPE que ese preso está saliendo del lugar donde debe estar, en su casa. Y se han desarrollado una serie de ideas. Pero lo que necesita de inmediato el país frente a esta ola de violencia son respuestas inmediatas, rápidas, que la ciudadanía y que la señorita que soy el Estado hacen igual. Yo pensaba, hay presos que a veces tú los consideras que son imposibles. Yo lo así. Entonces, los penales se han constituido en centros de planificación de los crímenes y donde la comunicación, un preso tiene 20 chips. 20 chips, o sea, tiene 20 números telefónicos. ¿Cómo detectarlos? Pones bloqueadores de frecuencia en los penales y los presos intentan con papel de aluminio y hacen sus parábolas y se comunican. Entonces, hay algunas respuestas. Por ejemplo, tenemos el penal de Yanamay y tenemos el penal de Chayapalca. Yo decía, todos los presos que eran sentenciados definitivamente con sentencias consentidas y ejecutoriadas, si me equivoco la doctora me corrige, con un régimen carcelario riguroso, con buena alimentación, con buena atención médica para 5.000 metros, Chayapalca. 5.000 metros. Ahí uno se baña una vez al mes, hace mucho frío. Pero ahí tenerlos. El sistema de comunicación es difícil, no es imposible, pero es difícil. Y tener a toda esa potencia criminal encapsulada para que no siga haciendo daño a la sociedad. Que Moisés su nombre, señorita. Moisés sabía así, es más o menos, y verdad, su gesto es correcto. Más o menos. Entonces, todavía no tenemos un sistema penitenciario, y ahí están los menores de Barranquita, que te garanticen que va a haber una rehabilitación del infractor de la norma que constituye los Hola, Monte, también soy miembro de este instituto como coordinación de los estados organizado
Hace poco estaba también siendo partícipe, enterándome de cuán triste es que alguien lo coja, lo detenga, pase por un centro penitenciario, tiene que desembolsar para muchos casos, no solamente a la gente libre, sino también a la policía. Y para que dé la razón a un juez, tiene que un humilde padre, me lo ha contado hace poco, ¿no? Un guardián de una zona, tenía que desembolsar por cada hijo, a pesar de que le correspondía el derecho, más o menos 3.500 soles. Si no lo hacía, no recibía una solución. Entonces yo creo que el fondo de todo esto es la corrupción, pero corrupción a nivel gubernamental. Entonces no pasamos, no nos vamos a librar de hacer por fin una reforma real del Estado peruano. Y esa es una responsabilidad que ya viene teniendo por lo menos un gobierno de retraso. Si no lo ha hecho el anterior, lo tiene que hacer necesariamente mal. Eso lo he comentado hace poco también, porque Queresi, o Salvador Queresi, que está vinculado de algún modo, está cercano en el último año a PPK, ha escrito un artículo al respecto. Entonces, hicieron una reflexión de su parte en torno a esto. El tema de la corrupción es un tema sistémico, generalizado, y solamente se aprecia en el servidor público que es visible, que tiene contacto. ¿Cuántos de nosotros sabemos si las carreteras que cuestan millones tienen el asfalto? Entonces, yo pienso que desde el país se ha desarrollado un plan nacional de lucha contra la corrupción, que cada institución tiene que implementarlo a su realidad, pero sobre todo tiene que tener el valor de combatirla. Uno de los grandes problemas de la policía es la corrupción. Y hay corrupción administrativa y corrupción operativa. Pero el señor se pasa la luz roja. Y el policía está escondido ahí esperando que se pase. El policía dice, señor jefe, complejo, E46, reglamento de tránsito, 380 soles. Policía, pase, hermano, pase. Corruptor, corrompido, corrupción. Y eso en todos los sectores. Entonces la lucha contra la corrupción es una política que tiene que desarrollarlo todos. Y donde la civilidad tiene que participar en su conjunto. Yo creo que el actual gobierno está haciendo esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción. Lo está haciendo. Y ojalá que esos esfuerzos sean lo suficientes para tener resultados en la lucha contra la corrupción. Y hay que seguir. Dos preguntas. La primera, yo como policía, yo soy un ávido lector del arte de la guerra y del príncipe de Maquiavelo. Sun Tzu. Soy de guerra como leo miles de veces. No mire, pero sí. ¿A qué voy? La policía, la dirección de la policía es un poder, entonces el poder es política. Ahora entro a la ética. ¿Hasta dónde la ética es beneficiosa? Digamos, por llamarlo de alguna manera. De repente es un tema bastante controversial, pero yo creo que el político, el líder, tiene que saber tomar la decisión en el momento adecuado hasta dónde la ética llega a ser llega a ser una pared, un muro que no te permite resolver ciertos problemas que a veces se necesita hacerlo de manera fría. No sé si me estoy dejando de entender la pregunta. Creo que sí. Pero habría que partir del concepto qué cosa es ética y qué cosa no es ética. Por ejemplo, le digo algo.
la embajada de Japón. El nombre de la embajada de Japón. Residencia. Entran los comandos, la operación exitosísima, ya de muchos países, y estos comandos ahora son enjuiciados, perseguidos por las supuestas leyes de derechos humanos que los protegen. ¿Cuál es la lógica? Esa ética o esa norma moral que muchos practican, que dice esto es lo correcto y esto se tiene que seguir. A eso no puedo hacer. Sobre ese tema que es bastante sabido y discutido, seguramente que si acá habría alguien de la Comisión de la Verdad que tendría una respuesta y cada uno de nosotros tendríamos una. Lo importante es de que el Estado en ese momento solucionó un problema crucial que frente a los ojos del mundo nos mostraba como un reto, a un país como un reto para solucionar un problema de esa magnitud que comprometía las relaciones internacionales. Por eso se solucionó y después han venido todos estas situaciones de derechos humanos que seguramente se han analizado profundamente en algunos casos y en otros ha habido siempre la convicción de una gran parte de la ciudadanía nacional de optar por defender esta operación que, como dice usted, ha sido exitosa desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista operativo. Y hay toda una discusión al respecto, ¿no? Porque habíamos hablado acá, por ejemplo, de esto de combatir la seguridad ciudadana con el tema del gatillo fácil. Y eso realmente genera problemas porque ética y moralmente no están combatiendo el mecanismo de respaldo de la ley y de este gran concepto de derechos humanos que se ha desarrollado últimamente con tanta profundidad, con tanta insistencia. Es un tema bastante discutible, pero considero de que esta operación desarrollada por nuestras Fuerzas Armadas fue una operación exitosa que nos devolvió la tranquilidad como país, que nos mostró al mundo como una nación capaz de poder solucionar estos problemas, a veces que plantea el terrorismo, que son difíciles, pero que paralelamente han ido desarrollando una serie de opiniones y circunstancias que, como le dije, desde el punto de vista de la Comisión de la Verdad, que también es respetable su opinión, ¿no? Se han visto en todo un tipo de discursos encontrados. Por ejemplo, en esta cuestión de la culpa, más allá de esa escena donde la policía lo humilla, nosotros como sociedad no protegemos a ese policía. Estaba preguntando con mi amigo, o sea, prácticamente lo mandamos al pobre policía a que la lumbre, a que lo mate. O sea, el policía tiene que disparar en las piernas y el hombre dispara en la cara. O sea, esto que ustedes hablan de un carabinero de ahí en Chile no van a permitir eso ni loco. No, en ningún Estados Unidos, ¿saben? Mi hermano creo que ustedes me entienden. Claro, eso mismo. Pero las leyes, o lo que podemos llamar leyes, pueden ser cambiadas. Pero prefiero a veces con el sacrificio y con el derramamiento de sangre de la gente, prefiero que las fuerzas públicas en esa línea delgada y difícil de la libertad. Porque si no, estaríamos nosotros generando espacio. Ahí va el apoyo político. Los políticos no apoyamos el Lo que sucede es que el tema de la legalidad viene porque se supone que una sociedad que está civilizada debe de haber un orden. Entonces la ley que hace busca darle ese orden. Lógicamente que si después vamos a ir eliminando leyes o buscando ya de la civilización y retrocediendo a una época más primitiva, entonces no estamos avanzando como sociedad. Un pregunto, ¿por qué no sirve las cárceles en el mundo? ¿Por qué? Estamos
tienen en otros países, se llama por teléfono, depende de las amenazas, de planear la comunicación de las cárceles para hacer asaltos. Ahora, ¿qué tanto efectividad ha tenido en el mundo de las cárceles y qué tanta efectividad tenemos acá en el Perú? Yo creo que la solución está por nuestro preso. Si el preso sale libre, no hay otra oportunidad y el mismo Estado no le da la oportunidad, tenemos países sí la hay, si en el Perú no la hay, puede tratar de tenemos un rato, pero es fácil la gente que se va a morir. Lo primero que tiene que hacer es no volver a discutir, volver a robar. Ahora, resentimiento social, político tenemos, desde a raíz de que hubo malos gobiernos. ¿Qué hacen con la gente de afuera? ¿Qué es lo que piensan? Para ser asaltantes o robar. Si las personas del gobierno roban, yo no puedo robar, porque yo no puedo asaltar. Y eso creemos porque de los líderes tiene ese mismo régimen. No quiero mencionar a los gobiernos que han habido robos, ha habido unos robos tremendos en la misma sociedad. Desde el año 85 hasta desde que yo tengo asociación, he visto unos robos tremendos. Vuelven a ser presidentes, vuelven a seguir robando. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Sigue viendo el mismo mecanismo, robando. Se dedica a eso. Si ellos lo hacen, porque no nosotros. Hablamos de formación de los candidatos. Los que lideran los partidos son la mayoría los que tienen mayor comodidad. Eligen a los que no tienen, mantienen a esa gente para tratar de liderar a través de ese grupo de gente. Hay que tratar de filtrarse para ver quiénes son los que lideran, ¿no? No son los que lideran los que están en problemas en casa, ellos no lideran, son liderados por los que sí tienen poder en casa. De repente la clase media, hay jóvenes que tienen un poder económico más o menos para decirte, oye, te invito un par de chelitas y te invito un par de cigarritos, pero hay que hacer tu trabajo. Sí lo hay. Hay que hacer tu trabajo y se van a tirar por su de repente tuve un colegio estatal y donde han ido muchas clases sociales, estuvieron en un colegio de la Victoria, donde bajaban el Cerro Pingo, venían de otro lado, también venían de clase A, clase B, venían de Apolo, venían de San y te combinas con todos y es diferente roce social. Y podrías aprender de por qué de repente una persona trabaja y estudia, y por qué otros pueden tener un relato y otros no. Y eso radicalmente es un problema social, un resentimiento social. El tema es que yo creo que las cárceles no nos conducen a nada. No nos conducen a nada porque no solo se educa, no hay educación dentro de las cárceles, se rebelan, de ahí llaman, hacen la educación, se enteran de todo, ¿no? Hacen lo que sea para seguir avanzando. O sea, ¿en dónde estamos? Seguimos caminando, mirando las espaldas, porque si son las 10 de la noche, 11 de la noche, te suben un micro, te ponen la pistola. Así, tenemos una inseguridad tremenda. Su nombre, es muy respetable la opinión de Pijas. Efectivamente, el problema de la política carcelaria es un problema que tiene que tener mucha atención del Estado y seguirá siendo un gran problema para el país. La sociedad también tiene el derecho de librarse de aquellos antisociales que causan violencia, muerte, destrucción y ponerlos a buen recaudo en un centro penal. Es el derecho que tiene la sociedad, pero usted también tiene toda la razón cuando dice que desgraciadamente estos centros penitenciarios no cumplen con esa finalidad de rehabilitar a estas personas. Que hay muchas personas que se rehabilitan, como que hay otras también que ya han hecho el delito parte de su poder, ¿no? Bueno, ahora tenemos 6 preguntas para responder en 2 minutos cada una. La primera es en relación a su opinión sobre el nuevo Código Procesal Penal. Muy bien. Mire usted. Para mí es una norma buena. Definitivamente el Código Procesal Penal ha revolucionado una justicia pronta, rápida. El ciudadano quiere que la justicia, que el Estado, sea rápido en hacerle justicia. El problema es que como toda norma necesita reajustes. El Código Procesal Penal en Chile tiene muchos años y todavía no termina de reajustarse. Hoy he leído en el periódico que el presidente del Poder Judicial está pidiendo dinero para completar este proceso de implementación del Código Procesal Penal en algunas partes del país.
policía deben encontrar el justo medio engranaje perfecto para que los dos esfuerzos contribuyan a mejorar la justicia, para entregarle al juez la herramienta que se llama Estado, debidamente documentado, para que el juez aplique la pena. Eso significa que los jueces sueltan, hay jueces y jueces. Pero cuando un atestado está vivo, o un informe del Código Procesal Penal de mañana, no se llama atestado, se llama informe. Está bien hecho, bien aparejado. Pruebas, testimonios, videos, pericias, exámenes. Pero la querida Matísima, que está diciendo que dice nada más, me mató, pues, el arma la tienes tú. Pero este es el arma del señor, la querida Matísima. Necesitamos fortalecer a una policía que tenga capacidades de investigación técnica científica y a un fiscal que sea el conductor de esa investigación para que este Código Procesal Penal en el futuro va a ser seguramente mucho más efectivo. Estoy yo de acuerdo con el Código Procesal Penal. La segunda pregunta va en relación a la municipalización de la policía. Es un tema, fíjense. Hay muchos países donde existen policías que cumplen funciones estatales o federales, como la Policía Federal Argentina, pero aparte tenemos la Policía de Córdoba, tenemos la Policía de La Plata, policías locales, etc. Pero dada la coyuntura y dada la clase política que administra regiones, provincias y distritos como gobiernos regionales y locales, yo creo que todavía no se ha presentado esa oportunidad de formar policías locales. Porque fíjense ustedes, el alcalde Quiñones, el alcalde del municipio, el más destacado, pero este tema del alcalde se ha politizado. Mire usted, tenemos una revocatoria de Grima, es un acto político, que se ha politizado. Entonces yo pienso, un alcalde con su propia policía, con su guardia dorada, que ha tenido en estos momentos con los problemas que todavía están latentes entre Chincha y Caliente por su situación limítrofe. Uno dice que es el puente Clarita y otro dice que es donde está Perú Hawái, el puente Hawái, y otro dice que es el puente Clarita. Un alcalde de Chincha vive con su policía y el alcalde de Cañete va con su policía. Todavía hay países donde funcionan las policías locales, las policías estatales, las policías federales, pero creo que todavía tenemos que mantener y fortalecer una policía comunitaria, una policía que tienda a ser una policía comunitaria en algunos aspectos, una policía fortalecida en la investigación, en la prevención, articulado a los esfuerzos de los operadores de justicia en nuestro país. Una tercera pregunta, una experiencia en la ENAM. Hoy en día se ha entendido que cada distrito tiene una división que se encarga de la comercialización. ¿Esta política ha resultado eficiente o debería dedicarse a la ENAM directamente? La ENAM es una unidad especializada que está dentro del número de las unidades que ven crimen organizado a nivel del tráfico de drogas internacional y a nivel del tema de lavado de activos. Entonces, esta unidad que ve cosas grandes, ve volúmenes de cocaína grandes, organizaciones criminales de tráfico de drogas con participación extranjera, donde utilizan la cooperación internacional, donde utilizan organismos de otros estados que a través de los convenios internacionales que tienen con el Perú, estamos la DEA, el Servicio Secreto, el Servicio de Inteligencia del Reino Unido, hay toda una cooperación en la lucha contra la droga. ¿Por qué? Porque la droga es un delito global. Es verdad que la produces, pero hace daño allá también, donde los chicos de otros países se rompen las manos. Yo estuve en París el año pasado, en mayo, a una reunión que como cosa posible, todos los puntos de
con una preocupación grande. A Europa entran 890 toneladas de cocaína y 920 toneladas de heroína. Sí. Se viene por los Balcanes. Heroína, en fin. Entonces son sociedades que están infectadas de droga. Y el consumo de droga es el generador de una serie de delitos que se cometen por el consumo de estas drogas, que se hacen violentos, reactivos. Cuando no, agreden a las personas primeras. Entonces ahí se discutió muy bien este tema de cómo, por ejemplo, a nivel de policías especializadas para luchar contra el tráfico de drogas, pero también de policías que combatan la microcomercialización. En ese mapa de delito, un mapa de delito de comercialización, microcomercialización. Miles de puestos de venta de droga. Miles. Y que para cada puesto tienes que hacer un trabajo especial. Filmar, entrar tú mismo, el fiscal certifica esa operación, pedirle permiso al juez. Cuando ustedes ven que la policía entra a una casa de un microcomercializador, es porque ha hecho un proceso largo hasta que el juez le ha dado la orden para entrar a esa casa. Y a veces el juez dice, no me convence, búscame más información. Correcto, entonces la microcomercialización hay que combatirla, pero comunidades pequeñas a través de las comisarías que tienen su departamento de investigación de drogas, ahí está el Escuadrón Verde, que está haciendo un buen trabajo, pero la DIRAN no está a nivel macro, de grandes organizaciones, y que tiene toda una conexión internacional con otras policías del mundo. Una cuarta pregunta ahora relacionada a la prevención. ¿Qué es lo que está haciendo en la comunidad de la policía en relación a trabajar con jóvenes en escuelas, con las familias? Bueno, sí, yo pienso que la policía, a través de la Oficina de Participación Ciudadana de sus comisarías, a través de sus organizaciones de club de amigos de la policía, y por ahí otro tipo de esfuerzos organizativos que ha hecho para tener el contacto con jóvenes en riesgo, sobre todo, ha hecho un trabajo fructífero. La Fiscalía viene haciendo lo mismo. El Poder Judicial también hace trabajo de prevención, pero todo eso hay que articularlo. Que no sean aislados o dispersos, articularlos para que se vean, pero son insuficientes. Hay que trabajar más con las familias, con los padres. Yo decía, así como tenemos escuela de policía, tiene que haber escuela para padres. Y no sé, decía, antes de que una persona se case, debe haber pasado por una escuela para padres, para que esa escuela le enseñe cuál es el rol fundamental del conductor de un hogar. Es bastante complejo administrar la reacción de los seres humanos. Usted va a tomar su micro en el paradero y no sabe que hay un fulano ahí con una pistola. Ni se imagina. Es bien difícil administrar el comportamiento, la reacción del ser humano que no sabe su cuánto. Miren esos últimos crímenes. Y el otro que organiza todo un esquema para autorrobarse, y con el escándalo que ha causado, que le ha cortado la cabeza al director de la policía, cuando el problema es mucho más profundo, más integral. Alguna vez Mercedes Arauz, en el periodo anterior, comentó de que la policía y las Fuerzas Armadas eran dos instituciones que gozaban de bastantes beneficios porque contaban de salud, que contaban con colegios, con vivienda. ¿Podría explicar un poco cuál es la situación actual de estos supuestos beneficios? ¿Cómo se encuentra el hospital de la policía, los fondos de viviendas policiales, el colegio? Porque he trabajado con Meche, es una extraordinaria profesional, ahora está creo que el Banco Mundial en México, ¿no? Está por allí, por el mismo. Ha sido una buena ministra, una excelente compañera de trabajo. Y bueno, definitivamente todo este aparato de bienestar que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
hace grandes esfuerzos para entregarle lo mejor a los servidores policiales y sus familias, pero son problemas que se vienen arrastrando desde muchos años. El hospital de policía se hizo en el año 49 para 20.000 personas. Eso tiene. Ahora tiene 1 millón. Entonces, lo que necesita, para mí lo que necesita el hospital de policía, por ejemplo, es un operador logístico. Para que los pocos fondos que tiene el hospital para medicina, para salud, para tratamiento, lo empleen bien. Pero si yo pongo ahí a alguien de la policía que el año pasado ha sido comisario y mañana lo pongo a trabajar en el hospital para que me administre fondos, un operador logístico que sepa de operaciones logísticas para la medicina. Los médicos tienen que estar comprometidos con la salud de su personal. Los peritorios de medicina que hagan, que sean peritorios que respondan a las necesidades de salud del personal. Y bueno, los colegios de alguna forma funcionan con las limitaciones que tienen, le falta un poco más de tecnología, hay que involucrar más a los chicos en todo lo que es la informática, hay que involucrar a los hijos de la policía en su tema, que es idioma. ¿Saben cuál es el idioma? Mandarín. El que hable mandarín, ese va a ser el interlocutor de los negocios. Fundamentalmente, pero una mesa va a tener mandarín. Claro, pero no el inglés, por supuesto, es universal. Es comercial también, pero el mandarín va a tener en su momento. Entonces, eso es lo que. Y finalmente, en 2 minutos, ¿cuál sería su solución al problema de la seguridad ciudadana? ¿Cuál es nuestra función como jóvenes, como ciudadanos? Oiga, yo pienso que la solución al problema de la seguridad ciudadana, más allá de la política pública, más allá de la decisión del gobierno, es que todos nos involucremos en este tema. Que si la señorita, el señor llega a su casa y su hijo de 14 años no está, ¿dónde está el muchacho? Y de repente va por ahí usted y lo encuentra en la esquina con amigos que no son buenos como amistad. Y ven acá y siéntate a aconsejarlo y recuperarlo. El gobierno solo no lo va a resolver. Hay que ayudar al gobierno, al Estado, a las instituciones, de hacer un esfuerzo colectivo para hacer lo que nos corresponde y que lo que hagamos sume y multiplique el beneficio de solucionar o por lo menos paliar un problema tan grande como es el cáncer. Yo pienso que todos estamos en eso, queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan poder entregarles ciudades seguras, ciudades amables, espacios seguros para que puedan desarrollarse. El gobierno está haciendo grandes esfuerzos, todos los gobiernos lo han hecho, pero a veces eso es insuficiente. Participemos todo esto y seguramente que por ahí, al fondo del túnel, vamos a ver una pequeña luz que esto puede mejorar de una manera sustancial con el apoyo y el aporte de todos y cada uno.